invierno. Y ahora, como lo prometimos, tenemos a nuestro segundo entrevistado del programa. Es un amigo de la casa porque hemos hablado varias veces con él. Es el doctor Hernán Jáuregui Ver, es abogado laboralista y es columnista en Radiográfica, junto a Gabriel Fernández. Muy buenos días, Hernán. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros. No, el agradecido soy yo. Bueno, saludo a toda la audiencia, a vos, a los operadores, a todos quienes hacen Otras Voces, un programa realmente que lo llevas fantásticamente bien, muy atractivo y con muchas reflexiones que ayudan a pensar esta realidad. Muchísimas gracias. Bueno, y también te felicito a vos también por tu trabajo junto a Gabriel Fernández, que también son esos programas que justamente ayudan a pensar. Por eso te convocamos porque vos generalmente haces estas columnas sobre temas judiciales, también para analizar la realidad, porque esto creo que lo hemos hablado fuera del aire cuando acordamos la entrevista, de cómo estas cuestiones judiciales que parecen lejanas, que parecen que no nos tocan, en realidad es así. ¿Cómo analizás esto? Viste que Cristina en la semana grabó un video que decíamos que parece que pasó hace un montón, pero fue esta semana, hablando del tema de la Corte, de los 4 miembros de la Corte Suprema, y que ella está advirtiendo de que puede llegar a ser proscripta. Eso es lo principal, digamos. Si se llegase a presentar a elecciones, que puede llegar a ser proscripta, Cristina. Bueno, a ver, la función judicial siempre fue una función muy espinosa, desde siempre. El otro día creo que en nuestro Café El Paso, en Radiográfica, brevemente lo decíamos, por ahí acá tengo la posibilidad de expresarme un poquito más. Nunca la función judicial fue una función, digamos, progresista en el mejor sentido de la palabra. Siempre fue una función gris, una función plagada de escabrosos vericuetos y siempre ajenos a los intereses del pueblo. Si cualquiera sea la etapa, pensemos que la función judicial existe desde que la civilización puede considerarse como tal. Pensemos que una de las primeras hallazgos arqueológicos de la escritura es nada más y nada menos que el Código de Hammurabi. Es decir, no se encontró un poema, no se encontró una obra artística, sino que se encontró una codificación legal. De allí que podemos presumir que el derecho y el ejercicio del derecho en la casuística acompaña todo el devenir de la humanidad, y siempre fue un aspecto no demasiado plausible. Pero pensemos en qué cambió. ¿Sí? Sí. Durante miles de años la función judicial dependió de la voluntad final del príncipe. ¿Sí? Había un príncipe, un poder ejecutivo que dominaba los dos escenarios, tanto la formación de la legislación como la aplicación, y esto no aseguraba la felicidad de nadie, porque depender de un príncipe en general trae más infelicidad que felicidad, pero así funcionó hasta la revolución burguesa ocurrida en Francia, claro, donde se plasmaron los principios que habían informado al iluminismo en todo el siglo XVIII, parte del XVII y el XVIII, y cuyo autor más saliente es Montesquieu, que hizo ese libro tan interesante, El espíritu de las leyes, pero lo cual viajó por todo el mundo que él reputaba como mundo, ¿no? Vamos a aclarar, pasa lo mismo que con Marx, ¿no? Cuando hablan de una visión global, la están hablando de lo que para ellos era el mundo, que era Europa central. Y así, como garantía de libertades, como garantía pro hominis, es decir, a favor de los derechos humanos, se entendió que esas funciones que existieron siempre, de formar la ley y de juzgar en cada caso concreto, debían ser autónomas, independientes más que autónomas, y con un sistema de sobrepeso de controles que pudieran garantizar que ninguno se quedaba con la totalidad del poder, con la suma del poder, ni el príncipe, que era el
divina o de la elección popular, según los regímenes democráticos o no, ¿sí? Si es monárquico o no lo es, o si es monárquico teocrático, pero que esas funciones iban a funcionar como parlamento, como con total autonomía y como jueces integrantes de un poder autónomo controlado por los otros dos poderes y a su vez controlador de los otros dos. Tanto pareció maravilloso, ¿sí? Uno creía que más o menos como el matrimonio, uno se casa y ahí es feliz, ¿no? Ahí empieza la cosa. Claro. Entonces, digamos que en el decurso, vos fíjate que en la colonia, ¿sí? En los tiempos coloniales, que son los que más conocemos nosotros de nuestra experiencia, la función legislativa y la judicial fundamentalmente la tenía la institución del cabildo en cada localidad. Mirá si sería turbio el devenir de esta institución, que en el cabildo porteño, que tiene, todos sabemos, unas arcadas y un pasillo, a esa calle se le llamaba el Paso del Tigre. ¿Y por qué se le llamaba el Paso del Tigre? Porque había un Paso del Tigre que dividía, creo que el Arroyo Maldonado, o si me equivoco, más la parte de Saavedra, no me acuerdo, un lugar muy despoblado, que solía estar lleno de bandidos. Entonces uno cruzaba a caballo y parece que ni el caballo le quedaba, ¿sí? Entonces estaba lleno de ladrones. ¿Y por qué se le puso el pasillo del Palacio de Justicia, digamos que era el Cabildo, el Paso del Tigre? Porque ahí estaba lleno de abogados y jueces, que eran peor que aquellos bandidos. O sea, es decir, desde siempre estuvo sospechado de un montón de maquinarias entorpecedoras, turbias, corruptas, etcétera, etcétera, y así siguió durante nuestros periodos organizacionales, donde todos sabemos que el restaurador de las leyes, por ejemplo, asumió de iure como suma de poder público que le había dado la legislatura, así que parecería ser que ahí volvía al viejo esquema de una función más dentro de la organización del Estado, hasta que quienes dominaban la escena corporativa de ese momento para la formación de la historia eran las Fuerzas Armadas, primero como fuerzas irregulares y después de la organización que la dio el abogado y militar Bartolo Benítez, que le hizo acorde a su mirada del momento y de la proyección de la historia, acomodó un Estado con un poder amañado. Recordemos que en 1861 esa primer Corte Suprema, funcionando con el país totalmente integrado en la Constitución y como inauguración de una etapa, fue nombrado en comisión los jueces aquellos. Claro, claro. Jueces que no entorpecieron ni ayudaron en nada al proceso que se ponía en marcha con Bartolo Benítez, que todos sabemos cuál fue el diagrama de país que forjó. Y más, el Poder Judicial formó un apéndice de los poderes reales, institucionales y fácticos, y la corporación dominante eran, además de, por supuesto, los factores económicos del modelo agroexportador, básicamente los militares, que era quien tenía las armas, y ya habían formado una institución regular integrada generalmente por la misma oligarquía que manejaba los negocios y las leyes, y bueno, y ellos eran la garantía de continuidad de este proceso. Hasta que en 1916 se produce un verdadero cambio institucional, yo no diría profundo del país, pero sí al menos institucional, con un acceso democrático a las instituciones a partir de don Hipólito Yrigoyen. De ahí en más el Poder Judicial empezó a mostrar las garras de ser el representante de la oligarquía. Y querer mantener eso, ¿no? De querer mantener ese poder. Sí. Pero lógicamente la voz cantante le iban a tener los que tenían las armas, ellos acompañaban como una escribanía. En el 30, el 6 de septiembre del 30, efectivamente los militares, todos lo sabemos, volcaron sus armas contra el poder democrático
y el Poder Judicial, que estaba como una especie de escribanía, terminó haciendo su rol con el dictamen del procurador Horacio Rodríguez Larreta, pequeña coincidencia de que no era porque si no tendría 180 años, pero era su pariente, su numen, su mentor, y declaró que lo que genera derecho son los hechos. Entonces, si en los hechos el poder político fue ocupado por los militares, habrá que legitimar a ese poder desde el alto tribunal. Mira vos, ¿no? ¿Cómo siguen estando? Horacio Rodríguez Larreta. Era el procurador que dio la teoría que por supuesto firmaron todos los ministros de la Corte de ese entonces. De ahí en más funcionaron los militares como factor formal, real, a favor de la oligarquía que todos sabemos, del pacto Roca-Runciman, y el Poder Judicial, que había hecho esta acordada, por supuesto no dijo nada y vio todo hermoso, precioso. ¿A dónde voy? A que su rol frente a la sociedad no era un rol activo, era un rol simplemente homologatorio, ¿sí? Cuyos miembros eran más conocidos por sus apellidos rimbombantes que por su función real. Y la revolución del 3 de junio del 43 los puso en caja, y fundamentalmente el 3 de junio del 46, lo primero que cuando asumió el gobierno más popular y más democrático que ha tenido el país a lo largo de los años, que me refiero al gobierno peronista, claro, encabezado por el general Perón, barrió a toda esa corte. Como lo hizo con juicios políticos, con coacciones y demás, la cuestión que toda esa corte, como la policía brava de la provincia de Buenos Aires, recordemos, a la cual el gobernador Mercante la aplastó como una cucaracha. Ya, si tenemos tiempo, vamos a explicar cómo hizo. La síntesis es que con el marco de bienestar, la vigencia de las instituciones y la decisión política de aquel momento, porque es muy fácil decir que tenía correlación de fuerza más favorable, pero no tenía fuerzas de correlación favorable. Bueno, ese punto me parece re interesante, porque Cristina en su video, Cristina Kirchner, cuando hace este video contando el tema de la Corte, ¿no?, de su situación, pero con una cuestión del Poder Judicial que ella critica, empieza mencionando cómo hizo Néstor Kirchner también, ¿no? Y dijo, bueno, con esta situación, en este contexto, bueno, se logró rearmar una corte con los mecanismos constitucionales y logrando fallos de avanzada en materia de derechos humanos, o sea, no todo al revés de lo que tenemos ahora. Y pareciera que cuando habla Alberto Fernández parece que está atado de pies y manos, como diciendo no da, esto no se puede hacer, y es como un sinfín de no se puede, y me parece que lo que falta es voluntad política para decir, bueno, ¿cómo transformamos esto? Porque la reforma judicial, él cuando asume, habla de la reforma judicial, era uno de las propuestas de gobierno, de campaña y de gobierno también, asumiendo el gobierno, hay que hacer la reforma judicial. Sin duda. Cristina no logró igual, ¿no? La reforma judicial se había planteado hasta incluso de poder elegir algunos jueces democráticamente y no tampoco. Pero vos fíjate que en este devenir histórico, sí. Que estaba haciendo un poco como entretenimiento, pero también como preparación a estas conclusiones. En el 55 la corte peronista fue removida, claro. y aquella corte formada es difícil encontrar quien recuerde sus nombres. El Poder Judicial nuevamente pasaba en segundo plano y el primer plano lo ocupaban los militares y por supuesto los sectores de poder que los avalaban. Esto continuó hasta el 70, hasta la dictadura de Onganía, en que para encauzar las prisiones políticas de la militancia que en ese momento estaba en plena efervescencia, principalmente reclamando el retorno del líder, se creó una cámara especial criminal donde se iba a perseguir a militantes políticos, cuya materia, vos que sos abogada, sabés, la división de materia no se dividía por jurisdicción territorial, no se dividía por materia, sino que se dividía por objetivo
activo político, es decir, todo aquel que estuviera metido en política, ¿sí? Y efectuara actos políticos reprimidos por el bando militar de ese momento, iba a ser reprimido ya no por un tribunal de excepción militar, como había sido el CONINTE, como habían sido los fusilamientos del 56, sino que iba a ser reprimido por un órgano judicial, entre comillas, digamos, ordinario. Aquel órgano se conoció como el Camarón. Popularmente el pueblo lo llamó Camarón. Uno de sus miembros más conspicuos era el que torturó a los prisioneros de Trelew, y después una organización armada en el año 74 lo asesinó y lo ajustició, diría yo, el 25 de mayo del 73, la primer medida, además de la amnistía que dispuso Héctor Cámpora, se disolvió ese mamotreto judicial que ya daba los primeros indicios de un poder judicial que quería ocupar un lugar de lawfare, digamos, por decirlo en los términos actuales. Claro. Los episodios siguientes, dado el monopolio total de la dictadura, tampoco le dio relevancia a lo que podía ser la justicia, que dicho sea de paso, los jueces debieron jurar por la Constitución Nacional, los Santos Evangelios y el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Aquellos jueces del 76-83 estaban absolutamente atados al cuartelazo encabezado por Videla, Macera y Agosti, y amparados por los sectores empresarios encabezados por el agroindustrialista Alfredo Martínez Dios. ¿Qué ocurre? En el 83 los militares, como factor de poder, se derrumban. Sería muy extenso analizar el por qué se derrumban, básicamente, digamos, por el desprestigio de sus crímenes y por la ruina total en términos sociales y económicos en que dejaron al país. Y aparece una nueva etapa, que es la que nos interesa analizar, donde los medios toman una preeminencia muy trascendente, sin prisa pero sin pausa, y aparece un poder judicial en el año 83 que parecía remozado, con imágenes más democráticas, y cuya misión principal fue juzgar desde la justicia civil los crímenes de lesa humanidad cometidos por la etapa anterior, la etapa dictatorial anterior. Eso colocó al Poder Judicial en un lugar de mucha importancia que no le había tenido hasta ese momento ante la opinión pública, porque ya no era un coronel el que aparecía en la primera plana de los diarios, ya no era un empresario, ya no era un diputado, sino que era un fiscal como Estracera, un fiscal como Ocampo, un fiscal como Ibarra, un fiscal adjunto en el caso de Ibarra, y los jueces Gilavedra, Torlasco, Ledesma, algunos de cuyos cuales, D'Alessio, los camaristas que condenaron, algunos de los cuales hoy siguen siendo principales cuadros políticos, por ejemplo el caso de Gilavedra, es decir, los proyectaron a sujetos políticos a una institución que no había tenido ese rol frente a la opinión, ante la opinión pública y ante la realidad. Se vio como un avance democrático que sean de saco y corbata y con códigos quienes impusieran un ritmo a esa etapa, más no adivinaron, como muchas veces nos pasa en ingenuidad popular, de que estábamos entrando en una misma trampa similar a la que salíamos, es decir, dejaron el uniforme, se pusieron saco y corbata, por supuesto los nombres y las caras eran otros, pero los intereses que iban a representar iban a ser los mismos. Y vos fijate que tal es el modelo que se armó en los años 80, que en los 90 el Poder Judicial fue muy importante. La justicia federal tomó un rol muy trascendente. Recordemos los jueces de la servilleta, que todavía los estamos padeciendo, en aquella reunión en el desaparecido Molino, donde se hizo una lista con una servilleta, en una servilleta los jueces que iban a ser nombrados para
Sí. Y una corte que, como no se podía sacar a los que estaban, se amplió en un número donde, en un juego político bochornoso, a espalda del pueblo, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín y el doctor Carlos Saúl Menem se encontraron caminando en los jardines de la Quinta de Oliva y decidieron el futuro de muchas cosas, entre otras esta corte donde iba a tener personeros de la entonces oposición, pero mayoría asegurada al oficialismo. Y así nació lo que conocimos lamentablemente como la mayoría automática. Claro, claro. Una corte bochornosa, igual que esta de hoy, ¿sí? Donde todos los fallos eran ajustados a la entrega del país que estaba consumando el menemismo. Claro, 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 es importantísimo esto. Te hago este relevamiento histórico. Sí, para entender, ¿no? ¿Cómo se llega a esto? Llegamos acá. En el 2001 el país estalló, todos lo sabemos. Las instituciones fueron cuestionadas, todas, absolutamente todas, y sus representantes también, y eso dio nacimiento a una nueva etapa a la cual muchos celebramos por sus realizaciones y demás, y en el marco del desprestigio total de las instituciones, fuimos los abogados, con especial mención de los abogados laboralistas, quienes, como se caceroleaban los bancos, como se caceroleaba en los ministerios, salimos a cacerolear en las escalinatas de la Corte, ¿sí? Y el pueblo, curiosamente, empezó a acompañar, por ahí en menor intensidad que lo que se hacía frente a los bancos, pero empezó a acompañar. Y eso terminó en un proceso donde fue destituida esa corte bochornosa. Y el Néstor Kirchner logró repoblarla con voces aparentemente más, no digo aparentemente bajando el precio, pero más proclives a un proceso proactivo en relación a derechos humanos y a políticas populares. Sí, sí. Y cuando le bajo un poquito el precio, se lo estoy bajando, porque sin entrar a pormenorizar nombres y demás, también fue un acuerdo, porque Lorenzetti no lo puso ni Macri, ni Videla, ni Menem. Lorenzetti entró en un acuerdo con el kirchnerismo. ¿Y a dónde voy? Que es lo que nos interesa en el día de hoy, Macarena. Es que los abogados surgen de la forja de una dialéctica absolutamente liberal, porque nuestras universidades están pensadas con ese criterio, aún en tiempos muy populares como lo del general Perón. El principal bastión de gorilaje que tenía el peronismo era la universidad, pese a que la había hecho gratuita, pese a que había abierto su puerta, pese a todo. Es decir, la composición formativa de los profesionales de ingeniería y de los del derecho en particular obedecían a una matriz absolutamente heredada de los tiempos de Bartolomé Mitre. Por eso hice la relación. Y el fruto, las cosas se conocen por su fruto. Aquí tenemos a los abogados de 80, 90 años para abajo, que cualquiera sea su signo político, siguen reproduciendo voluntaria o involuntariamente la dogmática jurídica del Estatuto de la Colonia. O sea que nos falta formación social, decís. Nos falta para una formación más comprometida. Como los jueces surgen de los abogados, son abogados, son elegidos entre abogados, o sea, de carrera judicial. Carrera judicial, sí. En general vas a tener una masa muy importante proporcionalmente de gente que con buenas intenciones, como fue, creo yo, la corte que logró imponer el kirchnerismo, pero que están atravesados por una forma de ver el mundo absolutamente funcional al sistema liberal que formó nuestra nación. Ahora, por ejemplo, se está hablando de un proyecto de ampliar los actuales miembros a 25. ¿Decís que eso cambiaría en algo, que es positivo? Yo creo que se tiene que ampliar, no sé si ese número, pero se tienen que ampliar porque realmente, sea por la especialidad, sea por la cantidad de habitantes que somos, es necesaria una ampliación. ¿Pero crees que 25 o es intrascendente eso, tener esa discusión? No es intrascendente. En el número no me voy a pronunciar tal como decís vos, porque
Claro. Y si uno sigue poniendo a los mismos para hacer, sí, podrá la función. Por eso use la palabra función y no poder. El poder, a despecho de lo que pueda decir Montesquieu, el poder es uno solo. Después lo que son funciones. Quiso esta división tripartita para mejorar y activar la democracia, que fueran independientes, pero el poder es uno solo. Si 25 van a garantizar una función más democrática, no lo sé. Si la forma de que accedan sea por elección libre, estamos hablando de la Corte, que es el vértice del ordenamiento, tampoco lo sabría, porque visto y considerando que digamos, los candidatos a otros poderes son también electos y tampoco dan garantía de nada. Claro. Digamos que es difícil pensar que esto sería la panacea. No. ¿Crees que es...? Perdón. No, para concluir esta parte. Sí. No obstante, un diputado, un ministro, un gobernador, un presidente, da respuesta política. ¿Por qué? Porque como fue colocado por un sector, tiene que dar respuesta tanto a su organización, a quienes lo postularon, como a quienes lo votaron. Quienes no son electos, por ejemplo, los militares, los jueces o los curas, por decir algo, ¿sí? No me estoy metiendo en materia religiosa, parecería que no tienen que dar respuesta a nadie, porque a mí me nombró otro. Yo no soy dependiente tuyo, yo justamente soy independiente. Mi única dependencia, que no es menor, nació en la designación, y como nadie puede ignorar que los jueces dan un examen que no suele ser un examen libre como lo que dan los estudiantes, sino que es un examen absolutamente amañado, ¿sí? Donde los que tienen algún privilegio lo van a aprobar. No digo que no sepan nada, pero ya parten de una base, tendría que tener falta de ortografía y errores garrafales para que no pasen el examen. Una vez que pasen el examen, ya la designación depende de la voluntad política. Por lo tanto, ese juez va a responder no al pueblo, sino a quienes lo colocaron. ¿Crees que deberíamos poder elegir los ciudadanos a los miembros del Poder Judicial, como en una elección, como elegimos los diputados, como elegimos al presidente? Por lo menos a la Corte. Si yo no tenía esta opinión, reconozco que en las largas deliberaciones con mi compañero entrañable, Gabriel Fernández, un maestro de periodismo en la Argentina, hemos reflexionado, y durante estos años me ha persuadido, no me gusta la palabra porque lo usaba Alfonsín, pero me ha convencido de que de todas las soluciones por ahí una elección, al menos del vértice del poder, es decir, la Corte, debería ser por voluntad popular directa, y que su remoción también, o un periodo de duración. El periodo de duración es más dudoso, porque imaginemos que el resultado de la casuística, porque uno en general, nuestra audiencia va a pensar en cosas de interés absolutamente público, pero también al Poder Judicial básicamente se le someten todos los conflictos de los ciudadanos, y sería como una cuestión caótica pensar que cuando un juez se aboca al conocimiento de un conflicto tenga que apurar el expediente, porque si no va a venir otro juez que tiene otra idea distinta. Claro. Acá mira, mi compañero te hace una pregunta, Matías. Hernán, buen día, ¿cómo estás? Sobre eso mismo te quería consultar, porque si bien coincido con el ideal de que los jueces empiecen a ser elegidos quizás por un voto del propio pueblo, también considero que hoy, ante un gran desconocimiento de quiénes son los jueces que están en nuestro país, conllevaría que debería haber algún tipo de campaña similar a la que se hace en una elección normal de políticos. Entonces creo que habría como muchas más dificultades a la hora de saber a quién estamos eligiendo, que quizás a la hora de realmente poder hacerlo con un criterio particular y pensando en qué sería lo mejor para nuestro país. No sé cómo lo pensás vos. Y yo lo pensaba así, por eso te decía, Matías, que yo he modificado en la larga deliberaciones, porque digamos la solución se impone como muy difícil. ¿Por qué? Y por eso empecé con el relato histórico de la función y de la creación de la forma de poder. Porque imaginemos, ¿sí?, a un mundo en guerra, como gran parte del mundo hoy está en guerra, que los militares
hace campaña política y no sabe disparar ni en una kermés. Claro, hay conocimiento Entonces, técnico también, claro. O si, por ejemplo, el director de un hospital fuera sencillamente un tipo como tantos médicos mediáticos que recetan cosas por televisión para vivir feliz y está contento, ese tipo se publicita y es director de un hospital donde se tratan a pacientes oncológicos. Entonces le va a mandar, por ejemplo, payasos para hacer reír al paciente en vez de darle quimioterapia. Es decir, como que es la función, por eso me gusta usar esa palabra, es una función de cierto tecnicismo, así funciona el derecho, donde la voluntad, digamos, entraña una matriz ideológica, pero las herramientas para concretarlo son herramientas técnicas, como quien arma un auto. Un auto también es ideológico, pues no es lo mismo hacer un camión, un auto lujoso o un auto funcional. Es una razón ideológica producir uno u otro auto. Ahora, la manera que se ponen las ruedas es cosa de ingenieros y de operarios y no de abogados o curas o charlatanes varios. Es un ingeniero el que lo hace. No, claro, son conocimientos técnicos específicos. ¿Y crees que en este contexto porque hoy hablamos esto, ¿no?, al principio del programa, con todo lo que está pasando, el tema de los precios, la inflación, la economía, el dólar, los sueldos que no alcanzan, ¿no?, porque las personas, las familias argentinas, la verdad que están pasando mal, en su mayoría, ¿no? ¿Estos temas son realmente relevantes? ¿Se podrá llegar a una reforma judicial en este contexto? ¿Cómo lo ves el panorama? Porque hay un montón de cuestiones para resolver. Vaya, es imposible, francamente es imposible. Quien no puede, un gobierno que no está pudiendo resolver el pago de una jubilación de algo inmediato, es poco creíble que con la debilidad política que acuñó, que se autoinfligió, logre una cosa tan trascendente que, como vos decís, ni la propia Cristina Fernández de Kirchner, cuando intentó con todo el poder, el carisma y la adhesión, lo logró. Es decir, pedirle a Alberto Fernández que haga algo que no hicieron los otros y en el peor momento, sí sería deseable, no lo veo posible. Claro. Y bueno, la verdad que nos has aclarado el panorama y bueno, ojalá podamos seguir dando estos debates porque realmente es un tema importante, por más que por ahí no parezca ahora lo más importante, lo es también, ¿no? Porque eso depende también cómo se van dando nuestros derechos, cómo podemos nosotros hacer valer nuestros derechos, ¿no? Con un poder judicial que defiende ciertos intereses políticos y económicos, y estamos complicados para muchas cosas y bueno, y es un desafío también poder comunicarlo a esto, ¿no? Recordemos que una de las cosas, viste que en los 80 se hablaba de la patria financiera, la patria contratista, sí. En la etapa kirchnerista se hablaba de la patria cautelar, cuando Néstor Kirchner se quejaba de que un juez de paz de una pérdida de localidad le trababa una medida de alcance nacional con una medida cautelar, ¿sí? Esto no es nuevo. El lawfare o la intromisión del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, como le querramos llamar, también estuvo presente en aquel momento y no se resolvió. Se mejoró, pero no se resolvió. Entonces sería injusto pedirle a un gobierno más débil, a un gobierno en un mal momento, que eche mano a esto. Realmente cambiaría mi imagen sobre el gobierno si lo lograra con algún éxito. Sí, no obstante, creo que como estamos en vísperas de un proceso político, lo que debemos aspirar es a un nuevo formato, aquel que se abortó en el 2019, que no pudo ser, para que ese nuevo formato sí lo haga. Una nueva promesa de campaña que no quede incumplida como esta. Bien. Razones por las cuales incumplió, todos las sabemos, algunos podemos compadecernos, ¿sí?, de las horas difíciles en las que le tocó transitar. No podemos ser injustos y no verlo, como sí. Tampoco no podemos dejar de ver que hay algunas cosas que en el último tramo han mejorado, pero que por su tardanza llegan tarde para complacer el bienestar popular, que es la primera función de un gobierno.
Sí, ojalá que esto se pueda revertir, que se tomen medidas urgentes. Para mí ahora lo más importante es resolver el tema de la inflación, de los precios de alimentos, tomar medidas con eso y bueno, ir avanzando en todas estas cuestiones que también son importantes y que bueno, pero también coincido que quizá esto hoy en día quizá no sea posible, no que no sea deseable, sino que no sea posible en estos momentos pensar en una reforma judicial, sí tenerlo ahí como un objetivo, ¿no? Yo te podría decir mi sensación el 10 de diciembre con una algarabía que no recuerdo muchos momentos más de mi vida con tanta emoción. Concurrí a la Asunción y cuando lo escuché hablar del expresidente Raúl Alfonsín, algunos alrededor mío vivaban y a mí como hombre del campo popular, del peronismo fundamentalmente, me hizo un ruido muy feo, ¿sí? Ahora, visto el desempeño, veo que ha gobernado como Raúl Alfonsín. Y a mí que me gusta el tango, y vos sabés que en nuestro programa de los martes así nos acompañamos con el género. Hay un tango muy divertido, pero cuyo título deberían de tener en cuenta, que se llama Audacia. Sí, es decir, sí. el hombre por no atreverse se atreve a cosas tremendas. Entonces, tampoco hay que ser un atolondrado. Nadie le pidió eso a Alberto Fernández, pero digamos que, como vos dijiste al comienzo, el eje de campaña, reforma judicial, sanción al macrismo por la evasión de todo el dinero que ha tomado prestado, revisión por lo menos, y en lo posible no evasión de las obligaciones ilegítimas con el Fondo Monetario Internacional y alguna otra cosa más debería haber sucedido. Y nada de eso Totalmente de acuerdo. Bueno, Hernán, te agradecemos. Sí sucedió, y con esto termino dándole pie a nuestro amigo común, Balmaceda, una superestructura cultural parecida a lo que eran los programas de Canal 7 en las épocas del alfonsinismo, donde el señor Ilyayev discutía sobre si era importante el pene grande, el pene chico, y la palabra pene originaba, con la represión que habíamos pasado en la dictadura, como una cosa revolucionaria. Mirá qué bien se está hablando del pene, y realmente, bueno, ese mismo espacio lo ocuparon otras políticas de género y demás, que sin entrar a pormenorizar si tienen o no razón, se creó una superestructura distractiva, cuando el problema esencial de un gobierno popular es central al bienestar del pueblo. El pueblo tiene que estar contento comienza el camino de la felicidad, y la grandeza se hace de a poquito. Eso nos enseñaba el general Perón. Así es, totalmente de acuerdo con eso. Bueno, Hernán, un gusto hablar con vos, ojalá que esta charla se repita, seguramente será así, y bueno, y muchísimas gracias por estar con nosotros. No,